Va espectacularmente bien, va perfecto. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. En capítulos anteriores de Tuber Viejuner os mostré que un TV Box de 15 euros era capaz de ser una consola de videojuegos retro. De hecho era comparable con un Raspberry Pi, pero por mucho menos dinero. En aquel vídeo también os enseñé que había modelos posteriores a ese que, bueno, tenían más potencia, que podían llegar a hacer más cosas. Pues bien, hoy os traigo uno de esos modelos más potentes, vale más del doble que el de 15 euros, y bueno, vamos a ver si realmente por el doble de precio nos da el doble de prestaciones. Venga, vamos para allá. Recordemos el TV Box que os mostré. Era un TV Box que tenía un procesador Amlogic S905W con 1 GB de RAM, tenía 8 GB de almacenamiento interno y su precio estaba sobre los 15 euros en AliExpress, al menos en el momento que yo me lo compré. Por un poco más podemos tener otros TV Box con el chip Amlogic 905X2 o con otro más actual, el 905X3, que es el que os he traído para probar. Como veis, AliExpress está lleno de TV Box de muchos precios y muchos modelos. Como podéis observar, ya solo mirando la caja tiene un aspecto un poco más premium que no la caja del 905W. Vamos a ver qué características tiene así un poco por encima. El modelo es el X96 Air, el que he conseguido de AliExpress. Lleva un SoC Amlogic 905X3 Quad-Core, es un SoC bastante más actual que el que llevaba el TV Box de 15 euros, que era un 905W. Soporta 8K, soporta H265HEVC. Lleva Ethernet y Wi-Fi. La Ethernet que lleva es Gigabit de este modelo, no es como el del TV Box que eran 100 megas. Luego lleva USB 3.0 que bueno, nos puede resultar más o menos interesante en función de la funcionalidad que le vayamos a dar a este TV Box. A mí sinceramente el USB 3.0 me es indiferente, pero bueno, hay otras personas que les puede interesar. Y luego lleva memoria DDR3, lleva 4 GB este modelo. Como ROM, como memoria interna, lleva memoria eMMC, lleva 32 GB. Aparte, le podemos poner la micro SD, como no, que es lo interesante para ponerle EmuELEC, como ya os enseñé en el tutorial, que os dejo aquí arriba en la tarjeta del vídeo. Y por último podemos ver que lleva Android 9.0, una versión bastante más actual que la que lleva el TV Box de 15 euros. De hecho, gracias a que es una versión bastante actual de Android, se pueden instalar algunas aplicaciones, luego lo vemos. En la caja nos viene el TV Box, el mando a distancia, que nos serviría para darle uso como TV Box normal, con el sistema que viene de serie. Además lleva un alimentador de corriente de 5 voltios y 2 amperios y poca cosa más. Todo esto me ha costado el precio que veis en pantalla, sobre los 37 euros. Pero ojo, hay modelos que con un poquito menos de RAM y sin Bluetooth bajan de precio, como veis, y pueden ser una mejor opción. Yo he escogido el de 4 GB dado que lleva Bluetooth. De hecho, este que comento en la propia descripción del producto se puede ver toda la gama de TV Box que hay. Si vamos subiendo de memoria RAM, como veis, y almacenamiento, pues llevan el mismo procesador, pero tienen cosas extra, Bluetooth, red gigabit. Si buscáis algo económico, igual no os interesa tener tantas cosas. O bien, si preferís tener Bluetooth y nos viene de 4 o 5 euros, pues puede que os merezca la pena el que he comprado yo. La verdad es que no me ha tardado mucho en venir a casa el TV Box, dado que el vendedor de AliExpress, donde lo he comprado, podía enviar desde España. Es por esto que lo he podido traer rápido. Os dejo el link en la descripción del vídeo por si acaso lo queréis comprar. El cacharrito en cuestión podemos ver que lleva una toma de alimentación, salida de audio digital, puerto HDMI para conectarlo al televisor, puerto de red Ethernet Gigabit, la salida de vídeo compuesto, que además lleva el botón oculto para tunearlo con el palillo, como ya sabéis. Además lleva un puerto USB 2.0. En este otro lateral podemos ver otro puerto más, USB 2.0, la ranura micro SD para ponerle un sistema operativo alternativo, que como ya sabéis, y además un puerto USB 3.0. Tal y como pasaba con el TV Box de 15 euros, este TV Box que os muestro hoy se puede transformar en una cosa diferente para la cual fue diseñado originalmente. Con el tutorial que os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo y EmuELEC podéis transformarlo pues, en una consola de videojuegos retro, por ejemplo. Tienen algunos flecos que pulir, pero la base, lo que es la emulación, funciona bastante bien. Así que bueno, es lo que os voy a mostrar en este vídeo, a ver hasta dónde puede llegar. Después de un rato probando, este es el resultado de las pruebas que he podido hacer. Para comenzar, hay plataformas que he podido arrancar, como por ejemplo PSP. En el TV Box baratero que os mostré no arrancaba. En este TV Box de más de 30 euros sí que he podido arrancar, pero como podéis observar no rinde lo suficientemente bien como para que sean jugables muchos juegos. Fijaros en la tasa de frames y que bueno, va haciendo parones, vamos, es impracticable. No llega a unos niveles aceptables. Aunque sí que en algunos juegos de PSP sí que se puede comportar de una manera decente, pues en la mayoría que son 3D pues va bastante mal. Las plataformas 8 y 16 bits se mueven perfectamente como pasaba en el TV Box baratero, incluso los juegos de Super NES que tienen chips especiales los mueve bastante bien. Probando PlayStation 1, los juegos más exigentes como por ejemplo Bloody Roar 2 funciona perfectamente. Por supuesto, si probamos juegos más sencillos de emular como por ejemplo Crash Bandicoot, la emulación sigue siendo perfecta como pasaba en el TV Box baratero de 15 euros. Es curioso que estos TV Box corran mejor los juegos de PlayStation 1 que la PlayStation Classic tal y como venía de fábrica.
Si pasamos a Nintendo 64, funciona de una manera más que correcta, incluso diría un poco más fluida que el TV Box baratero. He probado también Dreamcast y lo noto un poco más fluido que con el TV Box barato, aunque la emulación podría ir mejor, es bastante jugable. Y aquí viene la sorpresa, he probado Sega Saturn y he flipado, me ha sorprendido bastante. Darius Gaiden, que es un juego 2D, va espectacularmente bien, va perfecto. Si nos vamos a un juego que siempre pruebo que es más pesado de emular, que es el Panzer Dragoon, lo mueve bastante bien. Ojo, porque como podéis ver no va perfectamente fluida la emulación en este juego, pero pensad que es de los juegos más exigentes que suelo probar. La verdad es que en muchos más que he ido probando funciona bastante bien la emulación con Saturn. Y por supuesto rinde bastante mejor en este sentido que un Raspberry Pi 3B Plus. Llegados a este punto me he dado por arrancar el TV Box con Android, que es el sistema operativo que viene de fábrica con el cacharrito. Y he probado algunos emuladores y la verdad es que se nota un poco de mejora. Algunos de los emuladores rinde un poco mejor. Por ejemplo, Nintendo 64 se nota más fluido, más suelto. Aunque no se ve una tasa de frames mucho más bestia que con Emuelec, se nota un poquito mejor. Dreamcast sí que lo veo prácticamente igual que con Emuelec. Este TV Box tiene algo más interesante que el baratero no tenía. Después de haber estado haciendo test un rato, fijaros la temperatura que alcanza. Pues bien, si hacemos lo mismo con el TV Box económico, la temperatura es bastante superior, por lo que o refrigeramos el TV Box barato o bien nos vamos a un modelo superior con el chip 905X2 o el 905X3. Casi que de momento os recomendaría el X2, dado que el sistema Emuelec con el X3 todavía lo están puliendo. Y bueno, hay flecos que tienen que arreglar. Aunque a nivel de emuladores lo tienen prácticamente listo, como habéis podido ver. He hecho más pruebas, por ejemplo con Batocera, con Laca, y no me ha arrancado este TV Box con esos sistemas. Por el momento parece que no es compatible con el X3. Aunque estos sistemas, en la web lo podéis ver, sí que son compatibles con modelos 905 inferiores. Por cierto, además no he podido evitar abrir el TV Box para ver qué lleva dentro. Y bueno, fijaros, el sistema de refrigeración lleva una especie de thermal pad o una esponjita pegada a una pieza metálica. Es un disipador muy friki, muy peculiar. Aquí podemos ver el chip and logic, el 905X3, aquí al lado pues la memoria RAM y demás circuitería. La verdad es que con el tamaño que tiene esta plaquita se podría montar con ella una consola portátil perfectamente, de un tamaño más o menos aceptable. Muchos de vosotros me habéis pedido que traiga TV Box al canal que sean más potentes que los que os he mostrado hasta ahora. Pues bien, si conseguís a likes este vídeo y le dais mucho amor, os prometo que os voy a traer unos TV Box que vais a flipar, le meten mucha caña a los que os he enseñado hasta el día de hoy. Pues nada, darle amor al like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!